En mi tiempo más bien en mi tiempo activo, hermanos, de trabajo, usé tantos micrófonos y no era locutor, nomás era ordenador. Micro para allá, micro para allá, micro. Un día me pusieron una vedette, ponle el micrófono. Y andaba así ya con sus vestidos poco, ¿cómo se dice? Poco cubierto. Y por los audífonos, los camarógrafos me decían, no te vayas a desmayar. Era una persona muy, en su tiempo, muy conocida, muy reconocida. Pero sí, era una dama que impresionaba. Andaba yo escasos por los 40 años. Antes no me desmayé porque sí, era muy fuerte el espacio ahí. Pero, gracias a Dios, ya pasó ese tiempo. El Señor dijo, te voy a sacar de aquí. Decía un hermano, no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo. Y nos quedamos en medio, ¿qué hacemos? Pero estuve activo en la televisión muchos años, hermanos. Y con eso no crean que soy nada especial. No. En un lugar trabajé 15 años, mis primeros 15 años. Y el papá de mi amigo Ray tuvo la culpa porque él me llevó. Y bueno, yo deseoso de trabajar, a los 16, 17, yo me acuerdo que, ay caray, ¿cómo le haré? Porque se necesitaba trabajar. Nos habíamos quedado, mi madre y yo, y los hermanos se habían volado. Así que alguien tenía que traer dinero a la casa, ¿verdad? Así que los primeros 15 años me dijo el papá de Ray, Dios lo tenga descansando con él, estoy seguro. y me dijo, necesitan uno que escriba a máquina, ¿tú le sabes? Sí, ¿cómo no? Yo le sé. Y me apunté. No hice solicitud para entrar, nomás por recomendación. Es muy raro eso, en aquel tiempo era muy raro. Hoy a lo mejor es más específico. Que llenar ahí, después una currícula, ahora. Antes no, nomás pura solicitud y ponle todo lo que quieras. Ya nomás me dijo, yo firmo abajo, yo mero le firmo aquí. Y pórtate bien, Lolo me dijo. Sí. Total que, a lo que voy, hermano, es que trabajé mucho tiempo en la televisión. Mis primeros 15 años, después me fui otros 10 a la otra televisora. Y los últimos 15 los pasé en el TEC, igual televisión. Y ahí era ya más suavecito, porque eran clases de vía satélite, ya era otra situación. Pero creo que como para cada uno, Dios tiene un camino, un propósito. Y gracias a Dios, porque recuerdo que pues había tantas cosas que hacer ahí. Algún día les cuento toda mi historia, pero de repente el enemigo dijo, tú puedes. Como crecí en la música, así que pues me aprendía yo casi la mayoría de las melodías en mi tiempo. Hablo de los 70s, 60s. No, más atrás, me quiero ser joven. No. Pero bueno, gracias a Dios. No estoy aquí para hablar de mí, sino para compartir con ustedes estos consejos, porque así empezamos todos en la vida cristiana, oyendo. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír. Y no el oír cualquier cosa, no el oír alguna clase de escuela, no. El Señor va más allá. Dice el oír por la palabra de Dios. Y poco a poco nos vamos dando cuenta de que Dios siempre tiene la razón.
a veces como que algunos batallamos y estamos así como que de lado. ¿Qué dijo Dios? Muy bien. Que esté un día en sus atrios, porque es muy fácil estar fuera de su presencia y eso nos puede contaminar. El enemigo, hermanos de Dios, que viene siendo el enemigo nuestro, porque nos consideramos como iglesia unos creyentes en el Señor, así que porque alguna vez oímos el Evangelio, y aquí pudiéramos diferir un poco. Alguien llegamos al Evangelio de niños, de jovencitos, como este amigo que está aquí, de adolescentes, jóvenes, adultos. ¿En qué tiempo, hermanos, llegamos? Hagan ustedes memoria y razonen ahí un poquito. ¿En qué tiempo Dios empezó a cobijarme, a decir, por aquí puedes marchar, por aquí puedes caminar? Y un día nos trajo allí donde Él nos quería traer. Dice la palabra que nos trae con lazos ¿de qué? De amor. Y ahí Dios no quiere, nos ofrece todo, mas sin embargo el ser humano, nuestro género, hombre, mujer, algunos batallamos, algunos el Señor nos habla y como que no oí. La gente de allá por afuera, es muy común decir Dios te habla y en fin. Pero hermanos, no solamente eso es lo que quiero compartir con ustedes, no solamente es el haber llegado al conocimiento del Evangelio, y de seguro ya ustedes le dieron vuelta a su pensamiento y se ubicaron cuando llegaron al Señor. Entonces, a lo que voy es que Dios ha tratado con nosotros a través del tiempo, en cualquier tiempo. A mí me tocó oír el Evangelio de niño. Entonces, yo fui llevado por mis padres, mis hermanos, a oír palabra de Dios. Y a lo mejor en el tiempo de ustedes no fue así, fue un poquito más arriba, más adelante, con más años, menos años, en fin. Pero lo importante es que un día le dimos el sí al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Y ese sí, qué bueno, porque como dice Apocalipsis 3:20, dice el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué dice el Señor? Entraré a Él. Y ese entrar, hermanos, es algo especial. ¿Cómo entra el Señor? No sabemos. Pero de acuerdo a la Escritura, dice que hemos sido hechos a su imagen y semejanza. Entonces Dios nos ha dado ha tomado, dice la Escritura, ahí del polvo, nos creó al género humano, pero no solamente hizo eso, sino que nos dio un aliento de vida. Y esa vida era la que el Señor quería poner dentro de nosotros para poder escuchar su voz. Y no solamente escuchar, sino seguir el punto clave y escuchar sus mandamientos, escuchar sus consejos, porque de esa manera Dios iba a tratar con la humanidad. Les hago este inicio, este comentario, porque es importante tomar una base para que nos ubiquemos en lo que Dios quiere y cómo nos quiere llevar. Dice ahí, les comenté de Apocalipsis 3:20, es correcto, Dios siempre está a la puerta y llama en algún momento de nuestra vida, pero hace falta que escuchemos su voz suave, con alguna lentitud, para poder
escuchar ese consejo que no solamente es oír y practicar, sino que el Señor nos quiere llevar más allá, crecer de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a sus preceptos, porque su palabra es la que nos va a hacer crecer de acuerdo en esa voluntad. Y quiero decir, en esta mañana, no es una oración muy grande, pero ya hemos orado en esta mañana, ya le hemos dado gracias a Dios por su presencia, le hemos dado gracias a Dios por la alabanza, y gracias por nuestros hermanos que nos han ayudado en esta mañana. Pero sí recuerdo una palabra muy importante. Yo la conocí, yo creo como en la adolescencia, lo que era, no sé si han oído la doxología. Esa palabra, hermanos, es algo que se entona, no sé si la sepas, Ray. A Dios el Padre Celestial, ¿sí? A ver, vamos a... Ahí sentadito si quieres. Sí. Sí. Órale. No es largo, hermanos, pero sí es muy importante, porque esa es la enseñanza de Dios, dándonos esa forma de alabanza que va y quiere ir muy dentro de nosotros. Un poquito más ahí. Dice más o menos así: a Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador. Unidos todos alabar. ¿Qué tal? Este canto, estas palabras, me emocionan tanto. Pero no es de ahora, hermanos. No es de ahora. Desde que yo la oí. Pero sí nos ubica. Gracias, Ray. Gracias. Pero nos ubica en una unidad al cual Dios nos quiere llevar a través de Él mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Y gracias a Dios, hermanos, por esa unidad primaria, seguir caminando en la vida como hemos caminado ustedes y yo. Gracias a Dios por esa unidad, porque fue lo que vino a ser el Hijo de Dios, ya Cristo Jesús, nacido en esta tierra, nacido de mujer. Gracias a Dios, porque Él siguió diciéndole a sus discípulos: quiero que todos ustedes, como discípulos, sean uno en mi nombre. Y eso nos daría la posibilidad y la certeza de poder escuchar su palabra y confirmar, como dice ahí Romanos 10:17, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y gracias a esa oración de Jesús, porque mire, no estamos exentos, estamos en el siglo XXI, ¿sí? Y estamos en un lugar, estábamos en un lugar abajo, allá en la otra dirección. Pero el pastor Luis, que ahorita le mandamos un saludo, que anda por allá dando sus vueltas por Torreón, y le va a llegar esta palabra porque el nombre de este lugar, ¿cómo se llama? La Puerta Estrecha. Mas sin embargo, este nombre es un nombre bíblico. Pero a lo que voy, cuando Jesús oró por sus discípulos, fuimos orados por Jesús nosotros ahora.
Si ustedes le dan vuelta ahí al capítulo 17 de Juan, dice: Padre, te pido por estos discípulos, los que estaban con él, pero también te pido por aquellos que han de creer en el Evangelio, que han de creer en mí por causa de estos primeros. Y eso se llama la Gran Comisión. La Gran Comisión. Y gracias a Dios por ese principio, hermanos de Jesús, porque nos lleva al punto de, si estamos en Cristo, como dice ahí, de modo que si alguno, ¿se acuerdan? Está en Cristo, nueva criatura es. Y todo lo demás pasa porque Cristo dice: yo quiero hacer nuevas cosas con ustedes. Gracias a Dios por esa palabra. Entonces, esta oración trinitaria es algo que viene de lejos, pero también viene para que ustedes y yo nos pongamos en contexto con el Señor y poder enseñar a otros, a nuestras amistades, a nuestros amigos, a nuestras familias, de que es importante la unidad en Cristo Jesús. Es correcto y es bueno haberle dicho el sí al Señor y haber abierto nuestro corazón, y el Señor promete entrar. ¿Cómo entra? No sabemos, pero nos empezamos a dar cuenta al correr nuestra vida, donde estemos. A mí me tocó trabajar así, pero también a la vez me tocó escuchar palabra de Dios. Inclusive, dije de niño, ¿verdad? Yo oía a mis hermanos, hago un paréntesis ahí muy rápido, pero yo escuchaba a ellos cantar las canciones de amor, ¿verdad? Y yo de niño empezaba a escuchar Cristo me ama, ¿verdad? Un contraste totalmente, ¿verdad? Porque ellos estaban jóvenes, me llevan, sin decir edades, me llevan unos 15 o 20 años. Entonces, ellos ya cantaban Amorcito Corazón, ¿se acuerdan? Muy famosilla ahí que la hizo Pedro Infante. Pero también cantaban muchos cantos al amor. Y yo de 5 años, 4 años, que ellos me paseaban, así me llevaban ahí la mano y jugaban conmigo y me aventaban uno al otro. Yo les oía cantar y pues me las tuve que aprender, ¿verdad? Así que si me piden una canción de esas, yo se las puedo cantar. Pero hermanos, a lo que voy es que la enseñanza de Dios es especial, porque después de esa niñez crecimos oyendo estas melodías que nuestros hermanos han compartido, pero pues del tiempo mío, ¿verdad? Del tiempo mío. Y aquí yo puse una, donde ya el Señor nos llamó, ya el Señor nos habló, pero también nos hace recordar a través de los cantos que es importante la alabanza, pero esa alabanza también nos debe llamar la atención para meterla en nuestro corazón y hacer uso de ella cuando se necesite, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por esas enseñanzas que me tocaron oír desde un principio así de esa manera. Mas sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, el Señor siempre estuvo minando esa palabra, y como venimos de gente que le gustó mucho la música, entonces gracias a Dios, porque eso ha hecho un parteaguas para no solamente compartir la palabra leída de la Escritura, sino a través de la enseñanza musical. Y gracias a Dios, hermanos, porque ese punto ha sido importante para mí. Mas sin embargo, cuando ya le dimos el corazón al Señor, el corazón empieza a meter cosas nuevas. Empieza el Señor a darnos una palabra justa, a su medida, ya en el punto de comprender la salvación de Dios, que eso es lo número importante. Fíjense, hermanos, la primera obra de gracia de Dios es la salvación. La segunda, que no deja de ser importante, como la primera, es la santidad. ¿Se acuerdan de esa melodía? Sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad. Entonces, es importante la santidad. Yo le decía ayer a
a una persona, ¿cómo ve esa palabra hermosa de santidad? Y decía, no, es imposible la santidad mía. Y ¿qué digo la mía? Dice la de fulano, sutano, mangano, perengano. Y no paraba, ¿verdad? Pero el Señor, hermanos, ha hecho posible muchas cosas que de repente nuestra mente no alcanza a comprender en algún momento, mas sin embargo, dice su palabra que sin santidad, ¿qué? Nadie verá al Señor. Es importante, hermanos. Entonces, la primera obra de gracia ya la tuvimos, la segunda obra de gracia, la santidad, y esto sigue, no para ahí en la enseñanza de Jesús. Y todo esto, hermanos, nos lleva a un crecimiento hermoso, sabroso, que lo empezamos a digerir en nuestra mente, lo bajamos a nuestro corazón, y eso nos va a ayudar no solamente hoy, sino toda nuestra vida, porque el Señor siempre estará allí. Su Espíritu va a ser el ayudador, como algunos himnos también lo mencionan, exacto, correcto, perfecto, y eso, hermanos, es importante en nuestra vida. Gracias a Dios que hemos caminado, y ahora que el pastor Luis ha abierto este lugar para que ustedes y yo estemos aquí aprendiendo de su palabra, nos lleva a la enseñanza. Dije Apocalipsis, ya pasó, pero sí, la gracia de Dios, hermanos, es tan importante porque su gracia nos da la oportunidad de recibir sin merecer. Y eso también, hermanos, es importante. Y, ay, caray, recuerdo una melodía. Maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alto que los cielos, más ancho que la mar. Maravillosa gracia vino Jesús a dar, es la maravillosa gracia de Jesús. No me salió bien, ¿verdad? Pero sí. Por ahí va. Yo lo oí de niño, hermanos. Y yo decía, ¿qué es la gracia? ¿Qué es? ¿A dónde me lleva la gracia? Y después el Señor empezó a dar palabra que es un regalo de Dios. Es un regalo que Dios, un regalo inmerecido, hermanos. Porque nacimos en pecado, dice la palabra, ¿verdad? Pero gracias a Dios que a través de su libro hermoso nos va dando la pauta para ir limpiando nuestra vida conforme sea su espíritu con mi espíritu, y empieza a hacer una relación, no religión, sino relación. Y estarán de acuerdo conmigo, hermanos, en que hoy en día, en este siglo XXI, el siglo XX fue tremendo en cuestión de religiosidad. El XXI sigue siendo, pero el Señor se ha manifestado, su palabra ha sido la ayuda, el ayo, para que ustedes y yo sigamos en ese plan de crecimiento. Esa es la palabra, crecer, pero no solamente crecer así nada más, sino crecer en su Hijo amado Jesús, porque a eso vino el Señor, ¿verdad? Dijo el Señor, porque yo he venido a este mundo con un propósito, ¿verdad? De hacer lo que el Padre me permitió ofrecer y dar, pero no para ahí, sino que llegaré en algún momento a dar mi vida por cada uno de ustedes. Y gracias a Dios, porque esto se cumplió. Y me gusta la oración donde el capítulo de Juan 17, donde dice el Señor, se los comento otra vez, me gusta mucho, porque hemos sido orados por Cristo Jesús, nosotros, hermanos, ahora, en este momento, en este tiempo. Padre, te doy gracias por estos que me diste, aquellos discípulos primeros, pero también te doy gracias por aquellos que han de creer en mí por la palabra de estos. Gracias, Señor. No nos queda más que agradecerle al Señor ese plan hermoso de salvación, porque era el propósito de Dios. Sabía nuestro Creador que por sí solos no íbamos a llegar al Padre. Y el Señor utilizó sus profetas,
profetas mayores, profetas menores, en la antigüedad, allá de Génesis en delante, hasta llegar al nacimiento de Jesús. Y gracias al Señor, hermanos, que ustedes y yo escuchamos el Evangelio y hemos escuchado el nacimiento de Jesús, y esto se va repitiendo, pero lo importante no es que Jesús haya venido a este mundo a nacer entre nosotros, que es importante, pero lo más importante es que un día nació en el corazón de cada uno. Mucha gente festeja por allí, hermanos, por años, las Navidades, sus cumpleaños, y a veces poco recordamos el día que vinimos al Señor. Decían nuestros padres, no se les olvide su fecha de nacimiento, dice, porque siempre van a preguntar. Empezamos con la escuela, con los trabajos, en donde sea. ¿Cuándo naciste? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Pero es importante cuando ustedes y yo, habiendo escuchado el Evangelio de Jesús, tengamos en mente cuándo fue cuando le dimos el sí al Señor. Y aquí le pregunto, ¿cuántos se acuerdan? ¿Alguna mano se puede levantar y decir, yo tengo mi fecha cuando vine al Señor y le acepté en mi corazón? ¿Tienen la fecha, hermanos? ¿Sí? ¿Hermana? ¿Uno? ¿Quién más? Fíjense que muy pocos. Ese nacimiento, hermanos, no se puede olvidar. Es importante también. Es tan importante que un día alguien que aceptó a Jesús en su corazón empezó a escribir. Y ese himno, Ray, ya lo hemos escuchado por mucho tiempo. No lo vamos a cantar porque si no, no voy a acabar. Pero sí, hermanos, ¿cuántos se acuerdan de ese himno? Hermana, de seguro se debe acordar a algunos de ustedes. Pero dice, escribió aquel que creyó en el Señor, cuán glorioso es el cambio operado en mi ser. Viniendo a mi vida el Señor, ¿verdad? Hay en mi alma una paz que yo ansiaba. ¿Cuál era esa paz? La paz que me trajo su amor. Y así como que a grande voz, Él, y se quedan ahí en el Él, vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. ¿Ya? Es el parteaguas que Dios, en su infinita misericordia, quiso hacer con cada uno de nosotros. A lo mejor no fuimos tan pecadores, a lo mejor no fuimos tan faltos delante de Dios, pero un día el Señor quiso hacer un antes y un después. Y Él vino a nuestro corazón. ¿Verdad? Y el coro así dice, Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. ¿Cuándo? Cuando Él vino a mi corazón. Y siguió escribiendo ese señor, o ese tipo, o esa tipa, no sé. Pero qué buen himno, hermanos. Ya no voy por la senda que el mal me trazó. Ya no voy. Porque Dios hizo la diferencia de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. ¿Cuántas cosas hizo Dios, hermanos? Ya no voy por la senda que el mal me trazó, do solo encontré confusión. Mis errores pasados Jesús los borró. ¿Cuándo? Cuando Él vino a mi corazón. Un día se los canto, sin emocionarme tanto. Pero gracias a Dios, hermanos, porque esa himnología hizo un parteaguas para bien. Para bien. Y párale de contar porque, esa himnología a mí me hizo mucho bien porque hemos aprendido esos himnos y cuando los hemos compartido, de repente, alguien, hermano, ¿de dónde lo sacó? Y a veces me paso porque le digo,
Lo acabo de inventar, hermanos. Al fin me favorece. Pero hermanos, el crecimiento en el Señor, vuelvo otra vez, el crecimiento en el Señor, qué importante es. A veces quizás no le demos ese reconocimiento, pero gracias a Dios. Mire, si yo crecí de niño en la iglesia, ahí aprendiendo los coritos, le comentaba a mi amigo César, que ahorita está con nosotros, gracias César por venir, ahí en su casa, y le hablaba de un canto que hablaba de la puerta. Y Cristo que dice, yo soy la puerta, ¿verdad? Porque dice, el que entrare por mí, hallará ¿qué? Pastos. Y la puerta es estrecha, tal cual. O sea, no estamos mal ubicados, hermanos, estamos bien ubicados. Y estamos en un segundo piso, cuidado. Pero gracias a Dios, hermanos, porque a través de su palabra, el Señor nos ubica, y yo aprendía de niño, una sola puerta, hay más son sus lados dos. ¿Sí o no? Con dos. Dentro y afuera, ¿en cuál lado estás? Yo de huerquillo. Y no comprendía, dije yo. Pues sí, una sola puerta hay. Y estamos en un lugar correcto, la puerta estrecha. Amén. Gracias. Gracias a Dios. Pero no para ahí la enseñanza. Seguía la melodía esa chiquita. Entonces sí, es una sola puerta, y ese es Cristo. Pero algunos estamos adentro y otros están afuera. Y ese es un compromiso, hermanos, que debemos adquirir con el Señor para poder compartir su palabra y venir a su presencia. Entonces, el Señor siempre, desde que escuchamos la palabra, siempre nos da trabajo que hacer, ¿verdad? De repente a lo mejor como que no oí, pero después como que sí oí, y como que comparto ahí un poco la palabra. Así que, hermanos, gracias a Dios por la himnología, yo le doy gracias a Dios por eso. La segunda parte es muy chiquita, pero es importante. Una sola puerta, y la primera. Mas son sus lados dos, dentro y afuera, ¿en cuál lado estás? Y yo de niño decía, pues estoy acá, y estoy adentro, ¿verdad? Pero después se repetía, una sola puerta, hay más son sus lados dos, dentro y afuera. Ya te ponía a pensar, ¿en cuál lado estás? Y ahí la interrogante. No para mí como creyente, aún de niño, pero sí para aquel que jamás había escuchado esa melodía. Y tan sencillo es saber dónde estoy parado. Y dice Dios, no solamente quiero que estés dentro y afuera, o más adentro que afuera, pero sí quiero que estés consciente y que esté latente en tu corazón, en tu mente y en tu corazón, que debes estar así como Cristo quiso que estuviésemos. Porque Él es la puerta. Y así como dijo el Señor, yo soy la puerta, también dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, dice, si no es por mí. Pero también dijo, yo soy el agua viva. ¿Se acuerdan? Échense un clavadito ahí a Juan, y ahí van a ver todos el yo soy de Jesús. El yo soy. Y me relato aquella parte importante de Jesús cuando dice, yo soy el camino. Si Jesús, hermanos, ojo y atención, si Jesús hubiera dicho, yo soy un camino, daba pie a que había muchos caminos, ¿sí? Muchos caminos. Pero dijo Jesús, yo soy el camino. Y no paró allí, dijo, yo soy camino, verdad y vida. Tres cosas importantes, hermanos, que el ser humano debe de aprender y sacarle el provecho. Porque en la vida vamos buscando un buen camino. A mí no me digas mentiras, dime la verdad. Y también queremos seguir por ese camino teniendo vida. Y vida en abundancia, dice Dios. Amén. Eso es importante, hermanos. Y cada una de estas enseñanzas que el Señor me ha permitido copilar,
juntar, me da que es necesario que ustedes y yo podamos crecer a la par de Cristo Jesús. Y tener éxito, hermanos. Porque, ¿de qué se trata la vida? Sino de tener éxito en cualquier actividad que tengamos. Pero sobre todo, en la vida preciosa que Dios nos ha dado a través de su Espíritu. ¿Verdad? A través de Él. Entonces, yo espero que estén recordando, hermanos, no solamente por lo que les comento, sino porque es importante cuando le dimos el sí al Señor en nuestra vida. Jóvenes, medios jóvenes, adultos, más adultos, y ya no les sigo porque ya nos fuimos. ¿Verdad? ¿Verdad? No, sí, cuidado, porque el Señor dice, a tiempo, dice, y fuera de tiempo. En Efesios, hermanos, en Efesios, capítulo 4, nos da el Señor un complemento de su palabra, muy importante. Déjenme decirles. Denle vuelta ahí a Efesios capítulo 4, por favor. Esa es otra enseñanza que Dios quiere, hermanos. Que vayamos aprendiendo su escritura poco a poquito. Hoy 5 libros, mañana otros 5. ¿Cómo vamos en ese aprendizaje del Señor? Son apenas 39 libros del Antiguo Testamento. Y son otros 27 del Nuevo Testamento. ¿Cómo ven? ¿Alguna mano se levanta y dice, yo me lo sé? No veo. ¿Mi estimado Ray? No. Gaby. Ay, Gaby. Sí, es necesario, hermanos. 39 y 27, ¿cuántos son? 6. ¿Ah? 6. Así que tenemos tarea, hermanos, tenemos tarea. Yo les invito a que poco a poco, porque así alguien busca a Mateo en Génesis y a veces es al revés. Y nunca da con bola. Efesios 4 les dije. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Aquí está. Fíjense cómo el Señor quiere que ustedes y yo crezcamos con un fin especial, con un fin hermosísimo. Fíjese, 4:14. Un día le dimos el corazón al Señor. Un día dijimos sí y el Señor entró. Y sigue el crecimiento de nuestras vidas, gracias a Dios. Pero también hay contras. ¿Qué dice Pablo al pueblo de los Efesios? Para que ya no seamos niños, fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. ¿Está bien? Para que ya no seamos niños. Un día fuimos niños. Niños en la vida y niños espirituales. Pero el Señor no quiere que nos quedemos ahí. Quiere que nuestro crecimiento siga con una buena razón. Dice, para que no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Y eso quién lo hace? El enemigo de Dios. Siempre está dando una cosa y otra y otra y todas esas cosas nos van apartando, ¿verdad? No les digo la historia, pero sí les digo que un día estando en la televisora, Dios me dijo, oye, ¿te gusta la música? ¿Te gusta cantar? Bueno, pues puedes cantar ahí. Ah, caray, ¿puedo cantar? Fíjate que sí puedes. Oiga, y empieza el enemigo a trabajar conmigo, ¿verdad? No como Luis Miguel, pero sí empleando por ahí algo, ¿verdad? Y empecé a agarrar yo la guitarra y me aprendí ahí una melodía. Y cada día, estando ahí en la televisora, me llamaba la atención. Dije, yo siempre he estado atrás de las cámaras, en un departamento, en otro. Y ahí el enemigo me animaba y decía, pero puedes estar delante de las cámaras. ¿Cómo estuvo aquel y ni sabe cantar? ¿Cómo estuvo aquella persona y se fue por un lado? Pues tú más o menos ahí estás medio entonado, tú puedes hacer algo. Oiga, y me empieza a mover ¿cómo se dice?
¿El qué? Me empieza a mover el pensamiento. Y en ese tiempo había una melodía de un sureño. Por ese palpitar que tiene tu mirar. ¿Se acuerdan? Yo puedo presentir que tú debes sufrir. Todavía me la sé. Un día se las canto. Pero, hermanos, a lo que voy es que el enemigo siempre está latente ahí, quitándote del lugar de Dios preferido. Siempre. Gracias a Dios, hermanos, que no fue por ahí. Tuve ahí un éxito de 2, 3 programas, pero no pasó de ahí. Como que hice y para abajo, vámonos. Sí, primero no creían en mí. Tú vas a cantar, pues si tú siempre estás detrás de la máquina. Y pura administración. ¿Verdad? Eso tu papá nunca me dijo. Siempre me animó, dijo, no, síguele. No, señor, no. Nomás veía a mis compañeros entonces que cantaban de noche, desvelándose, llegando tarde a su casa, las bebidas, ya saben, al por mayor. ¿Cómo iba a quedar mi vida? Yo decía, no puedo seguir aquí, no puedo seguir yo haciendo esto. No, el Señor tenía otra cosa, algo más importante en nuestra vida para poder seguir adelante en el crecimiento de su palabra. Gracias, Señor, gracias porque me sacaste de ahí. Cuando cambié de compañía, dije yo, el Señor me está llevando a otro lugar. Y mire que fui más útil, porque empecé a compartir más palabra en esa otra televisora. Y tuvimos ahí unos 4, 5, 6, hasta 8 gentes que me estaban oyendo. Y decía, Señor, pues si tú me usas, vámonos, adelante, ¿verdad? Y la palabra, hermanos, tiene su respuesta. La palabra del Señor tiene su respuesta porque, dándole vuelta a la escritura, allá por Hebreos, póngale una miradita ahí a Hebreos, hermanos, que por cierto, yo le puse H-E-B y no hablo de la tienda. Así empieza Hebreos, H-E-B. Hebreos capítulo 4, donde el Señor dice, a ver, no me quiero equivocar. Aquí está. Porque el punto especial de Dios, hermanos, es ver justamente y que seguir creciendo en el Evangelio hermoso de Jesús. El apóstol Pablo, si no me equivoco, fue uno de los escritores y empezó a decir en 4:12, porque la palabra de Dios, ¿lo encontraron? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿de acuerdo? Más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Cuando Dios habla del espíritu, hermanos, hay 2 cosas. La palabra espíritu es mayúscula, es palabra de Dios, es espíritu de Dios. Cuando es minúscula, es mi espíritu o el espíritu de ustedes. Entonces Dios aquí utiliza al apóstol y la escritura dice espíritu con minúscula. Entonces es importante porque sigue diciendo y recalcando, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, pero es más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu mío, de ustedes, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Les gusta? Es importante. Gracias a Dios por esta palabra, hermanos, porque sigue ahí el 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar, ¿qué? Cuenta. Así que un día, hermanos, ustedes y yo, vamos a dar cuenta al Señor de todos nuestros actos, de todas nuestras luchas. Mas, sin embargo, tenemos un gran protector que fue Cristo Jesús, al cual en vida le aceptamos en nuestro corazón y hemos podido seguir adelante caminando para llevar el Evangelio a todas las personas.
Pero es importante que ustedes y yo, ahora, en este tiempo que estamos tomando, hermanos, tomando el tiempo para oír su palabra, crecer en el Señor y dar la mejor palabra a aquel que lo necesita. A veces le damos vuelta al pensamiento y decimos, ¿qué le puedo enseñar yo? Mas sin embargo, hermanos, estamos aquí con un buen fin. Dios ha permitido que ustedes y yo estemos en este lugar justamente para alabar su nombre, para glorificarle, pero también para escuchar su palabra. Otra vez, la fe viene por el oír y el oír por su palabra. ¿Tengo tiempo todavía? ¿Ya no? Ya, válgame. Muy bien. Me remonto a Josué, que también escuchó la palabra de Dios y le dio un mensaje claro y fuerte el Señor a Josué. Y en su primer capítulo, Josué, si se van al Antiguo Testamentito, le dijo a Josué, Josué, Moisés ya se fue, o Moisés se va a ir, pero yo quiero que tú tomes el lugar de Moisés. Palabras más, palabras menos. Y en el versículo 1:8 le da una palabra muy hermosa a Josué, porque dice, le da un imperativo muy fuerte que ahora podemos comprender, porque le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Es importante eso, hermanos, es importante. Nunca, y es muy entendible, nunca, como dicen los gringos, never. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. Hermanos, pregunto, ¿a cuántos Dios ha despertado a las 2, a las 3 de la mañana y que ustedes se pongan a leer su libro perfecto? ¿A cuántos los ha despertado Dios? Yo soy uno de ellos. A lo mejor será de viejo, ¿será? Que ya de grande Dios nos habla a todas horas. No solamente de joven, no solamente de adolescente. El Señor nos habla todo tiempo. Y mire, me levanto y les miento si les digo que agarro mucho la palabra. Pero agarro mi guitarra y empiezo ahí. Y el Señor empieza a dar. De repente se me cruza por ese palpitar, pero no lo canto. Es la verdad. No tengo por qué mentir. Pero gracias a Dios, hermanos, que pueden ser las 2, las 3, otra canción, serían las 2, serían las 3, ¿verdad? El Señor siempre te da una hora que tú ni esperas. Pero Él quiere que sigamos creciendo en su obra. Y ahí me queda claro un himno hermosísimo. En la obra del que me envió yo quiero trabajar, porque llegará la noche cuando no podré obrar. Estaré listo en todo tiempo, preparado en todo lugar. Una corona yo tendré allá en la gloria. Un día la canté en Ciudad Juárez. Me acompañó el primo Tony. Tenemos un primo Tony musical. Y le decía yo, hermano, acompáñame ahí. Ese fue órgano, no fue guitarra. Fue un baterista y fue un bajista y oiga, me sentía yo muy bien. Cuando alguien me acompaña me siento muy bien. Es cuando yo toco, pues la riego, ¿verdad? Pero me gustó esa melodía porque nos invitaba a que en la obra del Señor siempre tenemos que estar listos. Listos. Y así dice, en la obra del que me envió yo quiero trabajar, porque llegará la noche. ¿Qué será la noche? Los problemas de la vida. Cuando no podré obrar. Estaré listo en todo tiempo, preparado en todo lugar. Una corona yo tendré allá en la gloria. Un día un ciego se sentaba cerca del camino. Los discípulos hablaban entre sí. ¿Cuál fue el pecado que lo había cegado? Alguien quería culpar a aquel que preguntaba.
Pero la palabra dice, es que Dios quería que hubiera personas con problemas en la vida, sin piernas, paralíticos, leprosos, sin sus ojos, para que las obras de Dios se manifestasen en aquella persona y que fuera sanado. Mas les digo un contraste. La palabra de Dios no solamente se empeña en que ustedes y yo tengamos un problema en nuestro cuerpo y seamos sanados. Dice allí Santiago, si no me equivoco, dice que el Señor, dice, a Él le interesa mucho nuestra sanidad, pero primero le interesa nuestra salvación. Porque si nos sanamos y no aceptamos a Cristo, vamos a caminar sin salvación. Pero el Señor dice que primero es importante que aceptemos la salvación del Señor. Si después de esa salvación nos da un infarto, caminamos con el Señor. Vamos con Él. Como decía aquel canto, me voy con Él, ¿verdad? Me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Pero primero es la salvación, hermanos. ¿De qué sirve que estemos sanos si no tenemos el favor de Dios en nuestra vida? ¿De qué sirve? Entonces, dice ahí Santiago, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Primero dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas a Dios. Dice, ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia, no se crean de la edad, pero llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Y la oración de fe, no dice sanará al enfermo, dice salvará. ¿No se acordaba? La oración de fe salvará al enfermo. Y ahí es donde nos da la razón el Señor en que todos estemos delante de Dios habiendo aceptado a Cristo en nuestro corazón. Y después hará Él la obra completa en la sanidad de cada quien. De cada quien. Denle una vuelta ahí a Santiago. Déjese, si me acuerdo, 15. No es cierto, 5. Santiago 5. Uy, fíjese que sí. Santiago 5, del 13 en delante. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Me hago a un lado, ¿verdad? Y oren por él. Y ungiéndole con aceite. El aceite viene siendo ¿cómo se dice? El sinónimo del Espíritu de Dios. ¿Verdad? Ungiéndole con aceite. ¿Qué más dice? En el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Porque lo que Dios quiere, hermanos, es que seamos salvos de este mundo de pecado. Seamos salvos. Por eso el escritor escribió, salvo soy, por la gracia de Jesús, salvo soy y libre soy también. Así que salvará primero nuestro espíritu, nuestro alma, y después el Señor se encarga de la sanidad. Si no sanamos, hermanos, no nos preocupemos, porque el Señor tiene un lugar muy especial para ustedes y para mí. Así dijo Cristo Jesús, voy pues a preparar lugar para vosotros, ¿verdad? Para que donde yo esté, dijo Cristo, vosotros también estéis. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por su palabra. Vamos a darle al Señor esa gratitud, porque su palabra es, hermanos, como dijimos y como dice el mismo texto, viva y eficaz. Viva y eficaz. No olvidemos, Señor, hermanos, esta palabra, porque siempre nos estará recordando de que en todo tiempo, en cualquier momento, estemos donde estemos, el Señor siempre estará dando de su espíritu con mi espíritu para poder seguir adelante en esta vida que Él nos ha dado. Y gracias a Dios, hermanos, por eso.
El salmista tiene unas palabras muy hermosas y se los comento allá en el Salmo 19, parte final. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Y otra vez, por segunda o tercera vez, no sé, el Señor nos habla de esa hermosa Trinidad que Él puso, que Él es y que Él dio al ser humano para que ocupase el mismo lugar con Cristo Jesús. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay quienes toman muy a la ligera, hermanos, por allá afuera, las doctrinas fuera de la palabra, y tiene que ser fuera de la palabra porque si no, no lo dirían. Parece que es necesario solamente por hacer una cruz en nuestra vida, en nuestro cuerpo, y seguir adelante caminando. Y vamos a la escuela, vamos al trabajo, vamos a alguna misión, y parece que a la gente le han enseñado que es necesario y solamente hacer eso. Y se encomiendan a Dios. Muy sinceramente, quizás, yo no digo que no se encomienden, pero ¿será suficiente esto cuando tenemos un libro de 66 libros tan importante para solamente reducirlo a solamente hacer una cruz en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en la mañana, en la noche? ¿Será suficiente? Jamás. Gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios por su palabra. Y les invito a que poco a poco, hermanos, ustedes y yo, podamos captar los libros de Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No les dé temor. Empiecen de 4 en 4, de 5 en 5. Y verán qué hermoso es poder decirle al Señor, gracias Padre por tu palabra. Porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Y hemos sido ejemplos, bueno, no quizá ejemplos al 100, pero sí hemos sido seguidores de esa palabra de tantos años atrás de nosotros, porque no solamente a mí, no solamente a mis hermanos nos has enseñado, sino gracias, Señor, por tu palabra, porque confirmamos de que esa viveza y esa eficaz ha sido que ustedes y yo triunfemos en la vida cristiana, pero gracias, Padre, porque esa palabra nos seguirá dando amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Gracias, Padre, por esos efectos que causa tu palabra en nuestra vida. Gracias, te doy gracias por mis hermanos en esta mañana, Señor, que yo sé que me han comprendido qué importante es seguir creciendo en tu obra, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén.